Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Bastidas Math. A una nueva clase. El día de hoy comenzaremos con un nuevo curso de un tema poco conocido, que es la Googleología. Esta será la primera clase del curso de Googleología, donde veremos lo que es la definición de lo que es la Googleología. Y la próxima clase veremos la etimología del nombre Googleología. Bueno, aunque claro que dentro de todo la Googleología tiene nombres muy humorísticos. Pero sigamos. Antes de empezar a hablar de números gigantes como la Busy Beaver de 5, el número de rayo, números como el número de Graham, Tree de 3, SSG de 3, SSG de 3, Google, Google Bang, Megafuga Google y toda esa clase de números extraños, tenemos que saber lo que es la Googleología, su definición general. Bueno, la Googleología es el estudio teórico-matemático de números extremadamente grandes, sus nombres, aunque a veces no siempre tienen sentido, representaciones simbólicas y funciones asociadas. Ahí tenemos, por ejemplo, la flecha de Knuth, la función de Ackermann, las máquinas de Turing. Incluso las máquinas de Turing de la teoría de la computabilidad entran dentro de esto. Es una disciplina que mezcla la creatividad lingüística, porque hay números que, por ejemplo, 2 adentro de un pentágono en la notación de Steinhaus-Moser, en los polígonos de Moser se llama auga. Entonces sí, combina mucha creatividad lingüística con la matemática extrema, utilizando estructuras simbólicas avanzadísimas, como hiperoperaciones, notaciones recursivas, como podremos decir la flecha de Newton, las flechas inversas, la función de Ackermann, y sistemas axiomáticos fuertes. Para construir y clasificar números de magnitudes inabarcables, incluso por el universo observable. Como dato, el número de partículas del universo es 10 elevado a 80, y ya números como el número de Shannon o el Google, que son muy pequeños en realidad a comparación de lo que iremos viendo dentro de este curso, el número de Shannon es 10 a la 120 y se calcula como la cantidad de posibilidades de partidas de ajedrez, y el número de partículas del universo es 10 a la 80. O sea que incluso la cantidad de partidas de ajedrez es mayor a la cantidad de partículas del universo. Eso estudia la Googleología, claramente. Ahora se estarán preguntando, ¿qué personas practican la Googleología? Bueno, no como una práctica, sino más como quien estudia la Googleología, ¿no? Es una persona que estudia, crea, clasifica o nombra números gigantescos, se le conoce como un googólogo. Pueden ser desde matemáticos formales, entusiastas lógicos, programadores incluso, por las máquinas de Turing, filósofos computacionales, porque podemos utilizar el lenguaje matemático y todo eso se define como el límite del lenguaje, el número de Rayo, creado por Agustín Rayo, ya dentro de la década de los 2000 o 2000, sí, dentro de la década de los 2000 si no me equivoco, y una fascinación por los, o simplemente aficionados con gran dominio simbólico y una fascinación por los límites del conocimiento numérico. Sigamos. Ahora vamos a continuar con lo que es la terminología general de la googología. Bueno, hay dos conceptos que tienen que entender. Primero, lo que es un gogologismo. Eso, cualquier objeto que matemático relevante dentro del campo de la googología. Esto puede ser un número grande, una función de crecimiento como la función de Ackermann, una notación simbólica como la notación de la flecha de Knuth, una categoría lógica o incluso un axioma nuevo. Ejemplo, la notación de Graham, la función tri de n o el sistema NVF. Todos los iremos viendo a continuación. Y un un googlismo es un subconjunto de los googologismos que únicamente se refiere a números enormes con nombres, es decir, al aspecto más lingüístico-numérico de la disciplina. Ejemplo, Gaggle, Gogoltol, o por ejemplo este número que es bastante gracioso, mea locapugua umpa. Así se llama un número gigantesco nombrado por la googología. Así que sí, es un poco combina el sentido del humor con las matemáticas, esta rama del estudio de los números. Ahora, en lo que es la googología y la matemática formal, aunque nació como una curiosidad recreativa, la googología ha derivado hacia campos de investigación serios que tocan la teoría de funciones de crecimiento extremo, como por ejemplo la función de Ackermann, y hay un montón, porque en las últimas clases, en la clase 96 a la clase 100 de este curso de googología, imagínense que esta es la clase 1, iremos viendo todos los tipos de funciones, y también la teoría de la computación, como el estudio de funciones como Buzzy-Beaver, donde ahí también entra la función Frantic Frog. Por cierto, Buzzy-Beaver significa castor ocupado, y Frantic Frog creo que es rana saltarina, algo así, y tiene que ver mucho con las máquinas de Turing. Sigamos.
Y otras cosas con las que tiene que ver en la matemática formal es la recursión transfinita en las notaciones ordinales, notaciones de Knuth, notación de Graham, notación de Steinhaus-Moser, o polígonos de Steinhaus-Moser más bien. Y también tenemos la complejidad simbólica, el estudio de los límites del lenguaje y la formalización, como el número de rayo, que se podría decir como la función rayo de Google, porque el número principal que Agustín Rayo utilizó para definir su número fue Google y el lenguaje matemático. Con eso bastó para describir uno de los números más grandes, por no decir el número más grande conocido por la humanidad. Ahora vamos con la relación que tiene con otras ramas. Bueno, en lo que es teoría de números ya lo hemos visto, construcción de números grandes como el de Skews, el número de Shannon, que ya lo hemos mencionado con la probabilidad, o tri de 3. En la lógica matemática el uso de acción más potentes, ZF, ZFC, ACR0, etc. Para definir funciones, la filosofía matemática, la reflexión del finito, eh, la infinitud, la nombrabilidad y el lenguaje. Y en la teoría conjunta la aparición de funciones que rebasan lo expresable en ciertos sistemas. Y por último, en la informática teórica tenemos el análisis de incomputabilidad, límites de algoritmos, y Base-Weaver y las máquinas de Turing. Más bien, cuando Turing estaba vivo, ya se había definido este concepto como máquinas de Turing. O sea que él pudo ver cómo su legado sí existía, como dato curioso. Aunque claro, él fue importantísimo en la Segunda Guerra Mundial con la máquina de Turing, la BOM, la máquina descifradora de los mensajes alemanes. Algún día tal vez podríamos ver en qué se basaba toda esta máquina para ver cómo fueron los grandes avances matemáticos a lo largo de la historia. Sigamos. Y bueno, ahora sí, terminando la clase, vamos a hacer un resumen corto de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que han escuchado. La bubología es una disciplina en el cruce entre la matemática extrema, la conmutación, el lenguaje simbólico, la filosofía del infinito, como puede usted estar leyendo, pero también el lenguaje creativo. O sea, nació como un hobby también. Aunque ha nacido como un hobby, ha dado lugar a estructuras formales complejas, funciones no computables, sistemas de notación más potentes que la aritmética ordinaria y una cultura única marcada por su creatividad. Imagínense que la notación de la flecha de Knuth ahora se utiliza para todas las cosas. Es increíble cómo se correlacionan tantos conceptos que casi no tienen nada que ver en las matemáticas. Ahora sí me despido. Muchas gracias por ver. Y como aviso, la próxima clase va a ser la etimología del nombre Googleología. Y las próximas clases llaman historia, filosofía, ultrainfinitismo, que es la antítesis filosófica de lo que es la Googleología. Y así lo he dividido por módulos este curso. Y los primeros dos módulos, creo que unas 12 clases, son de más que nada lo que es teórico de la Google. O sea, qué es la Googleología, historia, personas importantes. Pero recién a partir de la clase número 13 vamos a empezar a ahondar en esos conceptos matemáticos, en esas funciones, que es lo que más nos interesa en este canal de matemáticas. Ahora sí, suscríbete y dale like. Muchas gracias.